Buenas tardes, el día de hoy haremos un pequeño podcast como parte de nuestro proyecto de práctica docente, de observación y ayudantía. Estoy aquí con mi compañero Daniel Jiménez, yo soy Kevin Manuel Santiago Santos y vamos a estar platicando primero sobre los alumnos. ¿Cómo es la participación de tus alumnos en tu escuela? En mi caso, la participación de los alumnos fue muy buena. A mí me sorprendió porque los niños son muy sueltos ahí, se dedican mucho a la participación, son muy activos, muy alegres, y no se cohibieron ante ninguna situación. Todas las actividades que les puso el maestro, pues todas las hicieron y no hubo ninguno que dijera que no, pues. Esa fue mi experiencia. A mí me tocó en la escuela primaria José Reyes González. No sé tú cómo lo viviste en tu colonia. Pues a mí me tocó una escuela primaria. Ahí pues es una escuela, digamos, pequeña, es nada más un grupo por cada año, entonces son seis grupos. Y igual la participación fue buena, ninguno se negó, ninguno eh, presentó algún problema, todos hicieron las actividades, no hubo ninguna... Bueno, hubo unos pequeños casos de unos alumnos, pero pues fueron de sexto año, que justificaban problemas de salud, no podían, uno no podía caminar y la otra, no me acuerdo cuál era el problema, pero no quisieron... Bueno, yo noté que no quisieron participar, pero pues de ahí en fuera todo estuvo bien. Ah, en cuanto a la manera en cómo salía la educación física, no sé cómo fue tu experiencia con los maestros. En mi escuela el maestro iba al salón, al momento de salir los formaba, todos ya llevaban su uniforme, ya desde que llegaban con uniforme, como hacía frío, pues su uniforme consiste en pants y suéter. El maestro iba, los formaba y los sacaba en orden al área de juego. No sé en tu caso. En mi caso, pues bueno, creo que igual depende de la experiencia de mi profa, porque ella, por ejemplo, nada más, por lo que me contó, tenía 4 años de experiencia. Ah, ok. Es una maestra joven, entonces creo que le hace falta, pues como decimos nosotros, callo, ¿no? Porque llegaba y le hablaba a los niños, pero nada más les daba la indicación de salir, que se dirigieran a la escuela, a la cancha, perdón. Y cuando nosotros llegamos, nosotros sí los tratábamos de ordenar, pues, los compañeros de segundo con los que me tocó ir. Y yo, pues, tratábamos de decirles que se formaran, que salieran en orden, que camináramos todos juntos. Pero la verdad no sé cómo es el protocolo, digamos, cuando no estábamos nosotros, pues. No sé si salían en orden, en desorden, pero mientras estábamos nosotros ahí, tratábamos de ordenarlos y salir todos juntos. Ah, ya. Sí. Bueno, ¿alguno de tus alumnos abandonó la clase por algún problema? No, todos participaron y no hubo ninguno que se quejara o que presentara molestias. Todos estuvieron presentes en todas las actividades que los grupos que me tocó supervisar a mí, pues, ¿Te tocó preescolar o primaria? no, a mí, primaria. Primaria. No sé en tu escuela si tenían un espacio para la hora de salir a la educación física, cambiarse, dejar sus cosas, sus botes de agua. En mi escuela hay una bodega especial para educación donde se guardan las cosas de educación física. Ahí llegaban y ahí se tomaba la lista y los que querían dejar sus cosas ahí las dejaban y si no, pues en su salón directamente. En mi escuela no, en mi escuela, bueno, en mi escuela es muy pequeña en cuanto a infraestructura aún. Por lo regular lo que yo noté es que salían y en la cancha, todas mis clases se desarrollaban en la cancha de básquetbol. Habiendo cancha de fútbol y otras áreas grandes verdes, no se utilizaban, nada más que la cancha de básquet. Entonces ahí no teníamos como tal un cuarto o un espacio para que dejaran no sé, su chamarra, su bote de agua. Este, entonces no tenían, nada más los dejaban ahí encima de unas sillas que estaban a un lado de la cancha, pero como tal no había un lugar pues para ellos, ni para que se cambiaran, ni para que dejaran sus cosas. Ah, ok. ¿Contaba con muchos materiales tu escuela o los materiales que empleaban para la clase? No, eran pocos. Bueno, eran pocos y aparte de que eran pocos, no todos se utilizaban. Lo que más utilizamos en la semana que estuvimos fueron conos, aros y pañuelos. Esos tres materiales fueron los únicos que utilizamos y el último día quizá una pelota de básquetbol y una de plástico. Pero de ahí en fuera los únicos materiales eran conos, aros y pañuelos. Y en la bodega, porque sí había una bodega, pero era solamente para el material, este, tenían lo que son cuerdas, lo que son pelotas de varios tamaños,
En la mayoría eran de plástico, pero no se utilizaban, tenían también balones de fútbol, de básquetbol, de voleibol, en mal estado, porque algunos no tenían el pivote, no tenían aire, pero pues tenían el material y no lo utilizaban, nada más que esos tres que te mencioné. Ah, ya. Bueno, hablamos sobre el ambiente escolar un poco. ¿Cómo es el nivel socioeconómico de tu escuela? ¿En dónde está ubicada? Porque la mía, por ejemplo, estaba en una colonia que se llama La Lobera, y para llegar ahí del centro allá caminando eran como más de 20 minutos. En taxi eran, pues no sé, ponle 10. Y ahí, pues la verdad se ve que es una comunidad, pues digamos, de bajos recursos, ¿no? La escuela tenía muy pocos salones y algunos eran hechos de adobe, nada más estaban recubridos con cemento. El techo era de teja y bueno, se veían carencias. Pues la tuya, ¿cómo era? Pues en la mía, la verdad está grande la escuela. Tiene desde primero a sexto, A y B, los 6 grupos. Eh, el área está amplia, tiene su cancha de básquet en el centro. Y pues para llegar ahí del centro a donde me tocó, es del barrio San Diego, caminando pues unos 15 minutos y en taxi pues unos 5 minutos. Pues, creo que es un nivel económico medio, no está bajo ni alto, pero pues sí se mantiene en un buen nivel. Las instalaciones son buenas, te digo, tiene su cancha de básquet y su bodega, los materiales son muy abundantes, como los que dijiste tú, Ujú. y te están en buen estado. Podría decirse que es un nivel medio. ¿Sabes tú si digamos, el edificio o el terreno o la institución en general fue como tal hecha para hacer una escuela o la adaptaron para hacer una escuela? No, esa sí se ve que fue planeada como tal, como escuela, porque no tiene defectos. Tiene todas las áreas específicas de la escuela, incluso tiene un comedor, tiene un espacio grande para donde los niños van y comen y las mamás llegan a venderles de comer, comida económica. Y pues sí, no se ve que haya sido improvisado y adaptado. En Porque la tuya no sé, a lo mejor. al menos en la mía, bueno, hicimos una entrevista como parte igual del proyecto. Y la entrevista que hice se la hice a mi director. El director tiene, por lo que me dijo, tiene 6 años siendo director de esa escuela. Y aparte de ser director, es maestro comisionado, entonces maneja un grupo. Y cuando yo le hice las preguntas, cuando lo cuestioné, no me supo responder muchas de las preguntas, como por ejemplo no me supo decir esa pregunta, si era una escuela adaptada o fue un proyecto federal o un proyecto estatal para hacer una escuela en ese lugar. Lo único que me dijo es que él sepa, los primeros 2 salones que se hicieron fueron hechos de adobe y no era con la intención de una escuela, entonces se podría decir que pues fue adaptada, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues se le fueron agregando salones, el terreno, por ejemplo, el terreno donde está la escuela, inicialmente una parte fue comprada, pero después se dividió en 3 partes, la segunda parte fue donada y la tercera también. Entonces, como tal, pues te puedo decir que se hizo, bueno, se adaptó para ser una escuela. Ah, ok. En el área de educación física, ¿tiene su área específica o adoptan cualquier espacio que tengan por ahí para desarrollar las actividades? No, sí, tiene su espacio, te digo, en el centro de la escuela tienen un pequeño auditorio. Ese auditorio tiene bueno, su función es principalmente de auditorio. Por lo que me comentaban, los días lunes suele hacer un acto cívico, todo este acto que se hace en todas las escuelas, de honores a la bandera y todo eso, pero desde que inició la pandemia pues se suspendió. Entonces, antes lo usaban como cancha igual de básquetbol, pero después con la pandemia se buscó mejor un lugar con aire libre, con un lugar despejado. Entonces también cuenta con 2 canchas, una cancha de básquetbol y una cancha de fútbol. Pero todas las clases se desarrollan en la cancha de básquetbol. ¿Por qué? Porque por lo que yo puedo investigar, los papás ahí son muy, digamos, delicados, sobreprotectores con sus niños. No les gusta que se asoleen, a pesar de que ahí pues el clima es frío, no les gusta que los niños estén en el sol. Y entonces pues todas las clases se desarrollan en la cancha de básquetbol, pero pues en general sí tiene sus áreas para desarrollar las clases. Este, bueno, una pregunta que se me olvidó hacerte sobre el ambiente escolar. Bueno, 2 preguntas. Concretamente una sobre si algún alumno en las clases que tú observaste, no sé, notaste que sobresalías por los demás en cuanto a no sé, tal vez presentaba mucho liderazgo, este, no sé, luego hay niños que en el juego ellos piden, no sé, digamos la pelota o están muy participativos. ¿Notaste tú algún niño que te llamara la atención por eso?
no como tal como liderazgo, pero sí había un niño de sexto, era el más inquieto, el más intranquilo y se hacía notar entre todos, pues daban indicaciones o a veces estaba o poniendo atención o de plano estaba jugando a otro lado y a la hora de la actividad pues siempre o hacía una cosa o hacía otra, pero no era así el que tomara la batuta de que vamos a hacer esto y van a hacer así, así. No tenía ese papel como líder, solo de que era el más travieso y más imperativo, puede decirse la palabra correcta. Sí. En tu caso, en tu escuela, había alguno que... Sí, precisamente algo igual que me llamó mucho la atención, no fue tanto su liderazgo o temas de esos, sino más bien era una niña, me parece que era de tercer año, tercer, cuarto año. La verdad, pues tú bien sabes que no tuvimos mucho tiempo de convivir con los niños, yo al menos no aprendí los nombres y se me dificultaba mucho el grado, de saber en qué grado iba. Pero sí recuerdo una niña que tenía problemas de sobrepeso. Y me llamó mucho la atención, perdón, el hecho de por qué tenía sobrepeso si era la más participativa en las clases. Siempre corría, siempre estaba dispuesta pues, a hacer las actividades. Cuando había otros niños que pues no, les daba, no sé si les daba igual o tal vez porque la actividad la ponían nuestros compañeros de segundo. Tal vez, no sé, lo subestimaban o no sé a qué se debía. Pero esa niña me llamó mucho la atención por lo mismo, porque yo no sabía por qué. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Puede igual ser genético o no sé cómo vive en su casa. Y por eso mismo se me hizo como que interesante el hecho de su problema. También por eso fue que la quise entrevistar para un trabajo que tenemos con el profe Rafael, pero pues no se pudieron, las circunstancias no me lo permitió. Pero pues sí, ese era el caso, fue el caso que más me llamó la atención en cuanto a por qué su sobrepeso sí era la más participativa en las clases. Ah, en el caso de los alumnos, retrocediendo un poquito, Ujú. la actitud que mostraron, ¿cómo fue? Al principio me imagino que pues fue entusiasta, pero no sé si esa actitud se lograba mantener durante todo el tiempo o ya la mitad de la clase era como que pues, le daba igual o perdían el interés. No sé cuál fue tu experiencia con ese punto. Bueno, en parte sí, en parte no. Yo creo que depende mucho, no solamente del juego, de la actividad que se le ponga, sino en cómo el maestro de educación física dé las instrucciones, cómo lograr captar su atención. Porque, por ejemplo, la profa titular, la profa encargada, eh, tenía muy buena habilidad para llamar la atención de los niños, los entretenía mucho. Entonces, cuando ella ponía una actividad, los niños estaban siempre atentos, siempre pendientes. Y durante toda la clase que ella tenía, se veía que sí estaba el interés. Pero, por ejemplo, cuando la profa dio apertura a los compañeros de segundo que iban conmigo de poner sus actividades, yo sí veía que los niños perdían un poco de interés. Pero también lo veía porque los compañeros tal vez no sabían explicar el juego o tal vez, no sé, los niños son muy... todo lo que ven lo reflejan, entonces veían a los compañeros que estaban así como que la postura del cuerpo, como que la tenían muy holgado, las manos en la bolsa, o los mismos niños veían que ni el profe le ponía mucha atención a la actividad, entonces yo creo que también eso hacía que ellos pues no la desarrollaran bien, pero en general pues te puedo decir que sí, que la mayor parte de la clase estaban interesados en las actividades. Ok. Bueno, en mi caso, sí, todos, prácticamente todos mantenían la actitud desde el principio. Ujú. Nada más hubo algunos detalles, sobre todo con los primeros años, como son niños más pequeños, Sí. pues tienden a no poner atención todo el tiempo y más los primeros días. El primer día, sobre todo, el primer día que fue como el debut de los compañeros que iban con nosotros, al primero que le tocó sí le costó un poco porque le tocó segundo año. Entonces para la explicación y yo creo que eran los nervios más bien, Sí. los niños como que no le prestaron al 100% la atención y como que el control del grupo se iba perdiendo. Lógicamente estaba la maestra que era titular, entonces ya intervino y se niveló ya un poco esa situación. Fuera de eso, pues los grupos ya más grandes, ya eso sí, se mantuvieron la actitud todo el tiempo. El interés pues no se perdió. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿notaste alguna diferencia en cuanto, bueno, dividamos por ciclos, el primer ciclo pues digamos que es de primero a segundo, ¿no? Ajá. Entonces hay una diferencia obviamente entre el primer ciclo que puede ser ese y el tercer ciclo que puede ser quinto y sexto. Al menos yo, en mi caso, siento que sí cuesta un poco más darle indicaciones o saber explicar un juego a un niño pequeño, Sí. digamos de primero a tercer año, que de cuarto a sexto. No sé si te pasó a ti o por qué o cómo lo notaste. Sí,
igual como tú, yo siento eso y siento que mis compañeros igual se desenvuelven mejor dando clases a niños ya más grandes, porque de por sí los primeros ciclos son complicados debido a su edad. Ya los de cuarto para adelante pues ya te entienden, ya captan más bien lo que tú quieres decirles y se acatan más a lo que le dices, porque ya pues ya están más grandes, ya comprenden un poco mejor de lo que se trata. Y ya los niños pues ya son más fáciles de distraer que nada más ponerte atención a ti. Sí. Y hablando de eso, pasando al tema ya de checar un poco cómo es el profesor, cómo pues cómo es su intervención con los niños, cómo notaste su vocabulario y cómo lo notaste en los diferentes ciclos. Pues a nosotros nos ayudó mucho porque antes de iniciar con la sesión de clases, tuvimos una charla con la titular, la titular del área de educación física, y más o menos ya nos amplió el panorama de cómo teníamos que hacer, la actitud que debíamos presentar ante los niños, para que se contagiaran pues de esa actitud, porque si te ven pues triste, desganado, pues igual se ponen igual, porque nada más es un reflejo de lo que ven. Y sí, entonces a la hora de ya entrar en acción con los niños, pues mis compañeros ya se mostraban más alegres, si iban un poco desganados, pues ya la maestra ya los motivó antes y a la hora de salir con los niños, pues sí, se salieron a motivarlos, a hacer que no perdieran el interés, tenían palabras de aliento, les echaban porras y pues hicieron prácticamente de todo para que el ambiente no se cayera. Okay. Tus compañeros, no sé, a lo mejor tuvieron otra actitud. Bueno, es que yo siento que los compañeros de segundo están, digamos que igual que nosotros, en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque pues la pandemia afectó mucho, porque ellos pues van en segundo año, hace un año pues era pandemia todavía, sus clases fueron en línea, no tuvieron la posibilidad tal vez de ir a practicar como nosotros en este año, entonces yo siento que íbamos en las mismas condiciones, entonces mi profesora titular intervenía mucho en las clases. El primer día que llegamos nos tocó igual, me parece que con grupos de segundo año, bueno, el grupo de segundo año porque es nada más uno, y la profa tenía un vocabulario muy, ¿cómo te puedo decir? Como nosotros hablamos a niños chiquitos, ¿ves? De que con Más palabras más suaves, delicado. más delicado. A eso me refería en cuanto a la palabra, en cuanto a la pregunta, perdón, ¿cómo era su vocabulario hacia los alumnos? Porque me imagino que en las clases que ustedes tuvieron, no sé en cuántas haya participado como tal tu profa toda la clase, o participaban tus compañeros de tu brigada, o cómo era la distribución de las clases. No, en mi escuela toda la clase la llevaron los practicantes. La maestra se dedicó a observar, a hacer anotaciones y pues cada quien ya llevaba su plan de trabajo. Se dividieron los grupos, a cada quien le dividió un grupo y a la hora de que le tocaba el grupo pues ya se encargaban ellos de toda la sesión. Nada más ella acompañaba en momentos que sentía que no estaban los alumnos prestando la atención suficiente, pues ya intervenía y ya lograba equilibrar y pues ya se apartaba de la clase para que el practicante pudiera ya seguirla. ¿Y tus compañeros de qué año eran? ¿Segundo o tercero? De segundo. ¿De segundo? Sí. Y cuando llegaban a la escuela, llegaban puntuales, Sí, al principio la primera vez sí como que se retardaron un poquito. No tarde, pero pues sí a la hora justa. justo. Ya te digo, después de la plática que tuvimos con la maestra, pues ya media hora antes de la entrada, y ya pues para de ahí en adelante. De hecho, esa también era una pregunta mía hacia ti, de la hora por ejemplo, la hora de educación física de un grupo, si eran puntuales o se retrasaban o se pasaban un poco del tiempo del que les tocaba. En la primera hora sí. ¿Por qué? Porque pues dándolas, ahí en mi escuela al menos, pues ya se ven las diferencias en cuanto a la comunidad, por ejemplo, porque aquí en Putla, pues que yo sepa, las clases son a las 8, en el caso de educación de primaria. Allá las clases empezaban a las 9. Entonces, dando las 9, pues sonaba una campana y pues ya eran las 9, tenías que ir por el grupo. Pero pues después de esa clase, digamos la siguiente clase, pues tenías que terminar la clase que tenías unos 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque ahí el protocolo era terminar la clase, formar a los niños, aplicarles gel y después llevarlos a su salón. Entonces, en lo que aplicas gel, en lo que estás ahí haciendo los últimos detalles de la clase, pues perdías unos minutos. Entonces, la siguiente clase como tal, pues no empezaba justo a la hora, tal vez se retrasaba 5 minutos, Okay. unos cuantos minutos. Entonces, como tal, la primera clase sí, siempre iniciaba puntual. Las demás, tal vez por unos 5 minutos de diferencia se retardaban, pero siempre tratábamos de reponer el tiempo. Okay. Sí. En cuanto al uniforme, ¿cómo viste la aportación del uniforme de los compañeros? ¿Si respetaron o no respetaron?
Pues sí, de mis compañeros de segundo año con los que me tocó en brigada, sí. Respetábamos el mismo orden, me incluyo también, el mismo orden que llevamos en la escuela, que son los días lunes uniforme blanco, días martes la playera que nos tocara en la escuela, igualito, como estamos en la escuela, así lo llevamos para allá. En cuanto a la profa titular, ella en sí en la escuela pues no le dieron un uniforme, o sea en la primaria no cuenta con un uniforme para maestros. Okay. Hay escuelas donde pues sí tienen todos que ir de cierta manera o con uniforme, en el caso de mi maestra pues no, pero ella donde trabajaba antes sí le dieron uniformes, entonces es un uniforme deportivo y ella lo llevaba todos los días, así que pues sí, era, su imagen pues siempre estaba pulcra, llevaba tenis limpios, llevaba todo acorde a su, pues a su materia, ¿no? Bien. ¿Algún recurso que empleara tu maestro, tu titular o tus practicantes para estimular la actitud de los niños? Pues más que nada la maestra titular, porque mis compañeros, pues te repito, estaban, siento yo que están en la misma sintonía que nosotros, bueno, ajá, que nosotros de primero, porque pues no tienen mucha experiencia, no tuvieron esa oportunidad de ir a practicar como nosotros. Entonces, en cuanto a todo el tema de, pues de orden o de recuperar la atención de los niños, pues siempre intervenía la maestra, porque pues ella era la que tenía más experiencia. Entonces, en cuanto ella veía que la clase se estaba como que saliendo de control o los niños ya no estaban poniendo la suficiente atención, pues ella intervenía, ¿no? Intervenía con... Luego se veía el humor, las ganas que le ponía, el tono de voz, las palabras que usaba, o sea, todo eso yo creo que hace que el niño pues se vuelva a reencontrar con la materia, ¿no? Y se pueda sacar la clase adelante. Sobre los profesores también, ¿notaste tú algún cambio de humor de tu maestra en cuanto a, digamos, si tus compañeros no hacían bien una actividad, ella cómo respondía? ¿Se enojaba, se molestaba, no les decía nada? No, nunca presentó ese tipo de acciones porque, te digo, dejaba que los compañeros se volvieran libremente. Solamente intervenía ya, pero intervino muy pocas veces en cuestiones de desorden del grupo, que no pusieran suficiente atención. Pero por lo general mis compañeros sí, en esa parte sí captaron, lograron ese punto que sería la atención de los niños, porque conforme a las actividades que ponían no se notaba un rompimiento del grupo, porque luego hay veces que un grupo está por un lado, otro por el otro, y el maestro nada más está ahí en medio y no le prestan la atención suficiente. Pero mis compañeros sí se desenvolvieron bien, no tuvo mucha participación la maestra en ese sentido, porque te digo, captaron la atención y lograron manejarlo muy bien. Entonces, como tal, digamos que los que dieron las clases fueron tus compañeros de brigada. Sí, en mi caso sí. Bueno, obviamente cuando hay una clase de educación física, pues ves que a veces hay un pequeño límite entre lo que es una buena convivencia con tus alumnos y lo que es ya faltar el respeto. ¿En algún momento sus alumnos se llegaron a pasar un poco con tus compañeros practicantes? No, sí los llegaron a tratar ya de como un amigo, que le hablaban y de tú y todo, pero pues muy pocos, la verdad. En general el alumnado de esa escuela Sí. fue muy respetuoso, te digo, fue muy participativo, convivían mucho entre ellos y con el profesor también. Me tocó también estar a cargo de una clase. Igual fue la misma experiencia, no hubo faltas de respeto, se dirigían a mí como maestro, sí, y yo a ellos obviamente como alumno, pues sin dar pie a que más adelante pudieran ya subir el tono de voz o tratarte de una manera que no corresponde. Y te digo, la maestra siempre estuvo al pendiente de ese tipo de cosas. ¿Y entre ellos no hubo alguna pelea, discusión, insulto? Porque al menos en mi caso, pues se dio más que nada en alumnos de quinto y sexto. Pues como todo, ahorita los niños ya pienso yo que no son como antes, de que se respetaban más o no sé, había esa convivencia más sana. Ahorita, por ejemplo, lo que yo noté es que se les salían unas groserías o entre ellos, no sé, digamos un juego de competencia, ¿no? De que tenía que ganarle uno al equipo del otro y si un equipo ganaba, el otro se molestaba y se empezaban a insultar. Entonces, la siguiente pregunta va en cuanto a eso. Digo, si es que había esas situaciones, ¿cómo las abordaban tus compañeros? ¿Su tono era serio? ¿Trataban de buscarle el lado al niño para que no se enojara? ¿O cómo es que intervenían? En mi caso se presentaron nada más las situaciones normales de que el desmadre entre ellos, se hablaban así entre relajos y todo,
Pero ya a la hora de la competencia, pues cada quien hacía lo que le tocaba. Cuando tocaba que tenía que haber un vencedor, pues el otro equipo, pues no se enojaba, nada más se dejaba llevar por el juego, se reían y todo y echaban porras. Una vez que ya se acababa el juego, pues ya cada quien tomaba su papel. Sí hubo que uno que otro que pues con su mismo equipo, ¿no? Se molestaba que por qué no lo hizo rápido o por qué salió así, pero hasta ahí nada más quedaba. No hubo necesidad de que el maestro interviniera de manera directa o regaños o castigos que le pudiera imponer al alumno como tal, no. Fue un ambiente bastante tranquilo. En tu caso no sé si pudiste notar eso o te tocó presenciar algún regaño, algún castigo. No, más bien lo que pasaba, te digo, el grupo de sexto, porque mi escuela chica, bueno, la escuela donde me tocó era chica, solo había un grupo por año, entonces el grupo de sexto año había dos niños en particular, un niño y una niña. Te repito, no convivimos mucho con ellos, entonces no me pude aprender sus nombres, pero en las dos clases que tuvimos con ellos, en las dos clases no jugaron y siempre yo pues me acercaba, ¿no? Y les preguntaba, oigan, ¿por qué no juegan? Este juego les incomoda porque incluso hay juegos que pues no sé, había una niña, un niño, perdón, que estaba pasadito de peso y hubo un juego de que tenían que saltar y él no quería saltar porque decía que no, que le daba pena pues cómo se veía saltando. Y se entiende, ¿no? Porque pues un niño pues su autoestima tal vez es muy importante para ellos. Pero los niños que te digo, yo les preguntaba por qué no quieren jugar o por qué no quieren hacer la actividad y no me decían que les dolía el pie o que se sentían mal. Entonces lo que yo sí noté no fue tanto una intervención en regaños, sino más bien cómo la profa motivaba a los alumnos. Igual había niños que pues hacían la actividad pero lo hacían muy a gatas, muy apenas, muy lento y la profa les decía, no, pues quien gane le subo un punto o una décima o les pongo este premio. Entonces, pues por medio de eso los niños se motivaban y sacaban adelante la clase. No sé si en tu caso utilizaban algún recurso para, no sé, digamos, potenciar la participación o mejorar la participación en el grupo. Pues así como tal, premios o puntos, como dices tú, no. Nada más se motivaba a los alumnos en general, que se va a hacer esta actividad y el objetivo nada más es este y ya. Pero pues cada quien, te digo, la animación en el desarrollo de la clase pues era del maestro y animaba a todos por igual y lo entendían muy bien los alumnos, entonces nada más se dedicaban a hacer el juego, terminando ya. Bueno, no hubo necesidad de que el maestro se viera como en la necesidad de te voy a premiar por hacer esto, no, porque todos tenían buena disposición. Okay. En cuanto a la manera de dar la clase de tus maestros, ¿ponían ejemplos antes de iniciar o solamente era indicación general y ya que los alumnos se desenvolvieran solos? Pues mira, en cuanto a mi maestro titular, en cuanto a la profe de educación física, ella lo que hacía era que daba las indicaciones, pero las daba de una manera muy clara, Ajá. muy clara, que los niños entendían a la primera, pues no había necesidad de ponerles un ejemplo. Y cuando la veía, la profa volvía a repetir la indicación. Como tal, ella no hacía la actividad para que los niños vieran, sino más bien era por medio de que escucharan, pues, que escucharan la actividad y que supieran cómo se hacía. Lo que sí noté fue en mis compañeros de brigada, ellos sí ponían el juego y ellos lo hacían, o me pedían ayuda a mí o le pedían ayuda a los compañeros para realizar la actividad. En ese sentido, sí, ellos sí ponían ejemplos, pero la profa en sí, la titular, no, nada más eran puras indicaciones. Igual lo mismo pasaba con mi brigada, por eso iba la pregunta, porque pensé que, por ejemplo, ves que a nosotros nos están enseñando que no se le pone ejemplos a los niños, Sí. que se den las indicaciones claras y que ellos lo desarrollen. Ya si lo hacen mal o no siguen las indicaciones, pues ya entonces se les corrige, pero que la iniciativa la tomen ellos. Sí, sí. Y en mis compañeros vi lo mismo que tú, pues ponían el ejemplo, ponían la actividad, daban indicaciones y después ya, te voy a poner un ejemplo de cómo lo vas a hacer. Entonces esa fue la dinámica que usaron ellos. Pensé que en tu brigada había sido un poco diferente. Yo siento que es que bueno, igual nosotros apenas estamos viendo ese tema, no tenemos como tal dominada la cuestión de cuándo dar un ejemplo y cuándo no. Porque, por ejemplo, a mí me tocó poner un juego. Se supone que nosotros íbamos como observación y ayudantía, pero pues la profa titular me pidió un juego, ni modo de decirle que no. Entonces yo lo que hice pues fue poner un juego que nos habían puesto, no sé si recuerdas, cuando entramos a la escuela nos pusieron a hacer un circuito Sí. por etapas, ¿ves? Entonces en una etapa me acuerdo que nos pusieron un juego de que nos dividían por equipos y teníamos que pasar una pelota de un punto a un punto, pero sin soltarla, sin que se cayera, algo así. Entonces no sé por qué se me vino a la mente ese juego.
y lo apliqué en niños de sexto año, porque hasta eso también pues hay que saber qué juego se puede aplicar para cierta edad. Lo apliqué en niños de sexto año y la indicación era que tenían que llevar el balón de un punto a otro sin utilizar las manos, más que para acomodar el balón. Entonces, pues sí me tocó poner el juego. Los niños pues no lo hicieron bien, siento yo que fue error mío, tal vez por no saber explicar actividad, pero pues pues sí, tuve que poner el juego y pues si lo hice bien o mal, pues la verdad la profa me dijo que estaba bien, nada más que la explicación que di pues no estaba tan correcta, ¿no? Ah, ok. Pero bueno, igual te quiero preguntar algo, ya pasando a otro tema, sobre la eficiencia en la dirección del aprendizaje. No sé, tu profesor o profesora, ¿qué plan de estudios trabaja? En la escuela la maestra está implementando el plan 2002. 2002. En la mía igual, aunque mi profa me dijo que lo alternaba con otro plan, pero en sí Su base. su base se fundamentaba en el plan 2002 en cuanto a todas las actividades que venían en el plan. Y no solo eso, sino que la verdad, pues yo aún no sé cómo funciona eso, pero ella me decía que de su supervisión le mandaban como que no sé cómo decirlo, como un oficio, y en ese oficio venía el tema central que debía trabajar. Y entonces ella, en base a ese tema central, desglosaba todas las actividades que iba a trabajar no sé, digamos en la semana o en el mes. Entonces, pues sí, trabajaba con el plan 2002, pero no todas sus actividades en cuanto a las clases se basaban en ese plan. Ah, Entonces, no sé, también te quiero preguntar a ti si sus actividades se basaban en el plan o tú veías que ella te contó que metía, no sé, otras actividades que no tenían nada que ver con el plan 2002. pues en cuanto a... No tuvimos mucho tiempo de observarla a ella, pues como Ujú. tal te digo, las clases de educación física la impartieron mis compañeros. Sí. Como tal de la planeación y todo, los de aquí ya llevaban su plan, su planeación, las actividades a desarrollar y todo eso. Al llegar allá se lo comentaron a la profa, se lo enseñaron, la profa lo evaluó y pues dijo que trabajaran conforme a lo que llevaban, que ella no les iba a pedir que se adaptaran a un sistema nuevo para no desbalancear ya lo que llevaban pensado. Sí. Ella dejó claro que ella trabajaba con el plan 2002 y que ella hacía sus planeaciones por su cuenta, ponía el objetivo nada más del juego en general y de ahí desglosaba todo lo demás. Pero pues te digo, respetó la planeación que llevaban de acá, no hubo necesidad de hacer modificaciones ni nada. ¿Y tus Y compañeros, cuántas actividades llevaban por clase y cómo distribuían los tiempos? ¿Cada cuánto tiempo hacían un juego o cambiaban al otro? pues llevaban actividades, creo que lo dividieron por ciclos, como 3 actividades por ciclo. Cuando le tocaban, pues lo del mismo lo repetían, como no son las mismas clases, repetían una actividad en el otro. Entonces, y así para no, a los que le tocó de ciclos diferentes, por ejemplo, hubo uno al que le tocó primero y tercero y sexto. Entonces hizo planeación para primer ciclo y para segundo y para tercer ciclo, para los 3. Pero hubo otros a los que nada más les tocó un nivel, entonces una planeación por ciclo. Y en el caso del tiempo, pues las clases ahí son de 50 minutos. Y pues ya ahí ellos medían de qué tiempo una actividad. De hecho, la maestra se rige por alarmas. Pone una alarma a los 10 minutos antes de que termine la clase para que cuando suene, pues entonces ella ya tiene en cuenta que 10 minutos y ya para mandarlos a tomar agua y bajarle el ritmo a la actividad para que al terminar pues ya nada más estén descansados y se vayan a su salón. Pero pues sí, son 50 minutos en general de la clase. ¿En tu escuela cuánto tiempo manejaban? Igual 50 minutos, todas las sesiones eran de 50 minutos, nada más que ahí mi profa, no sé si sea un error o sea un acierto, porque al menos cuando hablamos con el director nos prohibió el uso del teléfono, ni siquiera para ver la hora. Entonces la profa lo que hacía pues era sacar el teléfono, ¿no? Digo, no es como tal malo, pero pues si nos apegamos a las reglas de la escuela pues no estaba permitido. Y lo que ella hacía era cada 10, 15 minutos ponía juegos, por lo regular eran 3, 4 juegos por clase, porque unos tomaban más tiempo, bueno, más porque estábamos nosotros ahí, ella trataba de darnos apertura, pues, o al menos darle apertura a mis compañeros de segundo para que ellos, pues, pusieran la actividad. Entonces, pues sí, de 10 a 15 minutos y eran como, no sé, ponen 4 juegos. Y ya dijeras tú, al último les daba tiempo de tomar agua, de ir por sus suéteres, de recoger el material, porque ella los ponía a recoger el material a los niños. Y los niños que nos ayudaran pues llevaban material a la bodega, entonces pues ahí se pierde tiempo, ¿no? Y para no quitarle tiempo a la profa de aula, pues tratábamos trata la profa
pues encajar bien los tiempos para que sean los 50 minutos exactos. Ah, ok. Ujú. En cuanto a la presentación del tema de tus compañeros, en general, al momento de plantear la actividad a desarrollar, ¿sí fue clara? ¿Expuso los motivos, el objetivo de la clase o nada más era vamos a hacer esta actividad y ya los ponía? Sí, pues te puedo decir que no fue clara. Te digo, vuelvo a lo mismo. Ellos siento que están igual que nosotros, como de primero, porque no tienen la suficiente experiencia. No sabían, bueno, no es por juzgar ni por criticarlos, porque pues yo tampoco lo sé, pero considerando que ellos tenían más la responsabilidad de ir a practicar como tal que nosotros, siento que no iban bien preparados en cuanto a saber explicar las actividades, porque tarareaban o balbuceaban en cuanto a explicar el juego. Los niños pues están esperando la indicación, y si tú estás dudando de qué les vas a decir y qué no, o qué palabras usar y qué no, pues los niños también se confunden, ¿no? Entonces ellos no eran muy claros en sus indicaciones, y por eso mismo los juegos a veces no se realizaban como ellos querían, no se cumplía con el objetivo pues pues que ellos llevaban, ¿no? Entonces pues no era clara la explicación. Uh-huh. ¿Tú sientes que se lograron los objetivos de sus prácticas? Bueno, de sus juegos, de sus actividades. En la mayoría de las veces sí. Uh-huh. Sí, hubo unas veces en las que también, te digo, sobre todo con los grupos más de primero y segundo, que son con los más difíciles, creo yo, de trabajar por la edad y la atención que te ponen. En ese caso creo que sí hubo algunas inconsistencias en cuanto a lo que se quería lograr con la actividad, pero ya de ahí para adelante en general te puedo decir que sí lograron lo que propusieron. Los compañeros que me tocó a mí, sí más o menos llevaban la idea, y allá la maestra nos terminó como de moldear la idea que llevaban y la actitud. Entonces eso ayudó mucho para que ellos se desenvolvieran bien en la clase. Y sí, la mayoría de las veces se logró con lo que se pensaba. No hubo inconformidades en los alumnos. Otro tema es no sé cómo trataron, si tus alumnos cuando presentaban dudas sobre la explicación, sobre la actividad, a la hora de abordar al maestro en cuanto a la duda que tenían. No sé cómo fue la actitud de tu maestro, de tus compañeros. ¿La atendió bien, no la atendió, o le dio nada más el avionazo y siguieron con la actividad? Pues te digo, como mi escuela es una escuela chica, no había tantos alumnos, entonces por grupo no pasaban de 20 alumnos. Creo que el máximo de alumnos por grupo fue de 16, 18, entonces no eran tantos. Y lo que la profa nos pidió, después del primer día de que ya nos vio más o menos cómo íbamos, fue que si uno ponía la actividad, ese uno estaba a cargo del grupo. Entonces ella se hacía a un lado y los demás nos hacíamos a un lado. El que ponía la actividad estaba al frente del grupo y él sabía cómo tenía que controlar la situación en caso de que se presentara. Entonces lo que yo vi es que pues no hubo como tal alguna pregunta del niño o alguna duda, porque las actividades pues eran muy simples, la verdad. O sea, si ellos no las supieron explicar, pues es otro problema, ¿no? Pero en sí las actividades eran sencillas y los niños por más pues la entendían. Entonces como tal no hubo un acercamiento del niño hacia el maestro, y si la hubo pues sí, tal vez no la atendían al 100%, porque pues no es nada más un niño, ¿ves? Tiene que estar a cargo también de los demás. Y al menos en el área donde estábamos nosotros, pues es un área libre. O sea, si el niño se te va corriendo, pues se puede caer, o si se sale de la cancha, pues hay piedras al lado. Entonces no es como que puedas dejar a un lado del grupo para atender a un solo niño, siento yo. Pero pues en general, pues fue bueno el trato que se le dio a los niños. Sí. Y te iba a preguntar, tu escuela contaba con materiales, ¿no? Tenía materiales didácticos, pero tus compañeros de práctica llevaron material extra. No, porque todas las actividades que pusieron estaban basadas en materiales básicos como aros, conos, pelotas, balones de básquet, y todos esos materiales pues la escuela contaba con ellos, entonces nada más era cuestión de ir a la bodega, sacarlos y poner la actividad. Y En en tu cuanto, caso, bueno, en cuanto a los juegos, pues hay veces que tú planeas algo y por más que lo planees no sale bien. También puede ser el caso, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela, mis compañeros llevaban una actividad, no me acuerdo el nombre, pero era una actividad sobre dos equipos. Cada equipo tenía de un lado de la cancha un cono, y un equipo tenía que tirar el cono del otro equipo. Entonces, yo como equipo tenía que cuidar que no tiraran mi cono, y el otro equipo lo mismo. Pero siento yo que lo aplicaron a un grado que no iba, lo aplicaron me parece, tercer grado.
entonces los niños no sabían bien cómo ejecutar la actividad. Así que de eso va la siguiente pregunta. ¿Tuvieron que modificar tus compañeros algún juego sobre la marcha? O sea, decir, pues no manches, este juego no me está funcionando, o hay que cambiarlo un poco, o hay que variarlo. ¿Lo hicieron tus compañeros? Sí, pero no en un sentido de que no les funcionaba, sino más bien para modificar el ritmo de la clase. Ponían una actividad como en general, ya que llevaban un tiempo de realizarla, pues se llaman variantes las que manejan. Variantes del juego que a lo mejor le cambias el final o le cambias una etapa para que no sea muy repetitivo y los niños no caigan en eso de que otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Entonces manejaban variantes del mismo juego, pero para mantener, o sea, la esencia del juego, la actitud y el entusiasmo de los niños, porque si no, pues de repente pasa que lo mismo, pues les aburre. Entonces ya no lo hacen con la misma intensidad y pues poco a poco se va bajando el interés en la clase. En cuanto a la disciplina, ya como una de mis últimas preguntas, ¿cómo fue en general? Hablando de todos los grados, ¿cómo fue su comportamiento? Y más tocando el tema de la disciplina como tal, ¿cómo eran? Si cumplían en las clases, si se lo tomaban en serio, si le echaban ganas o simplemente pues jugaban por jugar, como decimos nosotros. Si le ponían el empeño que... Pues en general sí, los grupos, te digo, son muy entusiastas ahí, muy participativos y sí, todos los grupos, a excepción de los que te digo de primero y segundo, como dos grupos nada más, no todos los de primero, dos grupos, uno de primero y uno de segundo, como que sí, divagaba un poco entre actividad y actividad, pero muy en general sí puedo decirte que fue una buena participación de la escuela, de los grupos, no presentaron quejas mayores. En tu caso, no sé. Pues igual, te digo, a excepción de los casos que te comenté del niño y la niña de sexto año, que pues la verdad, sí, a mí me llegó a molestar un poco porque, digo, uno igual fue alumno, ¿no? Uno igual sigue siendo alumno y cuando estábamos en primaria o en secundaria, pues sí, había veces que, al menos en mi caso, que pues no queríamos participar o que de verdad estábamos enfermos, pero en el caso de ellos, pues yo los veía bien. Un niño me decía que tenía problemas del pie, que no podía caminar y le dijimos que estaba bien, que se sentara, pero pues andaba corriendo como otro niño. Entonces, ¿cómo es que estaba enfermo del pie? ¿No? ¿Cómo es que le siente mal del pie? En el caso de la niña lo mismo, o sea, eh, no me acuerdo qué decía que tenía, pero igual que estaba enferma, pero pues andaba ahí también jugando otra cosa. O sea, no sé si era por nuestra presencia ahí, porque de plano no le gusta las clases de educación física o no sé qué problema hay ahí, habría que investigarlo más, un poquito más a fondo. No tuvimos el tiempo, pero pues sí, en general, pues la disciplina estuvo bien. Bueno, pues yo creo que nos llevamos una buena experiencia. Sí. En general, pues fue nueva para nosotros la primera vez de asistir a ese tipo de actividades, de prácticas. Para la otra, pues yo creo que ya nos desenvolveremos un poco mejor, ya tendremos un papel más principal, más, ¿cómo se puede decir? Más prioritario para los niños porque pues ya estaremos a cargo nosotros, ya no sería nada más de ir a observar. Entonces yo creo que fue una buena experiencia. No Sí, sé tú pues cómo como lo tú ves. dices, bueno, yo igual siento que pues es parte de lo mismo, ¿no? Parte de aprender y siento que estas prácticas de observación y ayudantía pues sí nos sirvieron de mucho porque pues quieras o no es a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Si nos metimos a esta carrera es porque pues queremos ser maestros y está muy bien que nos manden a diferentes comunidades porque pues nunca nos va a tocar en nuestro mismo pueblo, ¿no? Tal vez después pidamos cambio, no sé cómo nos vaya en la vida y nos toque en nuestras comunidades, pero la realidad es que nos van a mandar a lugares lejos que no conocemos, que no sabemos las condiciones. Por ejemplo, Tlaxiaco, pues el clima es muy frío. Sí. Recuerdo que nos tocó un día amanecer a 4 grados, cuando aquí en Puzla pues no pasa eso. Diferentes cosas, ¿no? La comida, digamos cosas pequeñas pero significativas, ¿no? Que no estamos acostumbrados a vivir y que gracias a estas prácticas pues estamos conociendo. Nos acercamos a un ambiente más real de lo que es una clase de educación física, de lo que es ser maestro, de lo que es convivir con los niños y pues en general a mí ese trabajo la verdad me gustó, incluso me hubiera gustado, no sé, tal vez conocer más a los niños, haber respetado el tiempo que se tenía antes, que eran 3 semanas, pues aunque unos digan que pues sí se sufre, que pues los trabajos y esto, pero quieras o no, pues te repito, vamos para eso, nos vamos a tener que acostumbrar tarde o temprano y qué mejor que empezar desde ahorita, ¿no? Que vamos en primer año, así que pues en general ese trabajo que hicimos y los demás trabajos que nos están dejando en las diversas materias, pues yo siento que al final de cuentas nos van a ayudar para pues conocer el desarrollo del niño, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita.
ver su parte motriz, todo lo que conlleva el crecimiento del niño, el desarrollo. Y gracias al trabajo que estamos haciendo, pues yo creo que le daremos otro enfoque a las clases, ¿no? Entendiendo un poco más el crecimiento de los niños. Bueno, pues yo creo que eso fue todo por parte del tema. No sé si tuvieras algún otro punto. Yo creo que sería suficiente por hoy. Fue un gusto platicar y pues nos vemos pronto. Hasta luego.